Buenas tardes, que el Señor le bendiga. Hoy no han tirado piropo por donde quiera, ¿verdad? Que estamos hermosos. A mí me dijeron que parecía Chayanne. La vanidad. Ok, ¿qué les parece, hermanos, si vamos al Señor ya en serio? A la palabra del Señor. Vamos a, si tienen a bien, buscar sus Biblias en el libro de los Hechos, y vamos a estar trabajando con el capítulo 6, la última parte, y después vamos a estar con el capítulo 7. Yo voy a resumir algunas cosas porque es muy largo, pero con la ayuda del Señor vamos a ir adelante. Amén. Yo le he puesto a este pasaje, a este sermón, le he puesto el título: cuando el corazón tapa los oídos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor de que sea Él el que hable por medio de su palabra. Y quiero advertir desde el principio de que yo voy a tratar de usar el plural lo más posible, porque yo me quiero meter también en esta historia y creo que todos nosotros podemos beneficiarnos de ella. Amén. Bueno, vamos a orar, a pedirle al Señor. Padre, en esta hora venimos a ti porque tu Espíritu Santo nos habla a todos nosotros. Y te ruego en el nombre de Jesús de que tú uses tu palabra en esta hora y que sea ella la que escudriñe nuestros corazones en esta hora. Padre, rogamos de que tú limpies nuestros corazones, de que sea tu Espíritu Santo, con la voz apacible de tu Espíritu, la que converse con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, lléname con tu Espíritu, Señor, para que yo pueda hablar conforme a la guianza de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que casi todos nosotros tenemos en nuestras casas un aparatito que está puesto arriba en el techo, varios aparatitos que son detectores de humo. Yo no sé usted, pero a mí me desagrada oír cuando empieza ¡pip! Y usted piensa que ya se apagó. Después ¡pip! Y ¡pip! Y uno se pregunta: ¿y qué es eso? Mentira, ya uno sabe. Pero sigue sonando. Y entonces ahí empiezan las reacciones en la casa, porque uno trata de taparse los oídos, porque realmente está hecho para que nos moleste, no para que nos arrulle. Está hecho así. Pero tapamos los oídos y alguien de un cuarto dice: apaguen eso, apaga ahí. Entonces uno agarra una silla y la pone para tratar de ir, no alcanza. Son un poquito chaparritos, un poquito para arriba, buscamos una escalera, lo que sea. Pero todos vamos muchas veces a tratar de quitarle la batería, pero nadie pregunta: ¿hay humo? ¿hay fuego? ¿hay peligro? Lo primero que hacemos es buscar algo para quitar la batería. ¿Y sabe por qué? Porque el sonido incomoda. Pero escuche esto: el quitarle la batería al detector no apaga el fuego, solo apaga la advertencia. El problema no era el sonido, era el humo, era el fuego, era algo en la casa que necesitaba atención. Y cuando pensaba en esta imagen, me dije a mí mismo: muchas veces eso es lo que pasa con el corazón humano, con nosotros. Dios nos confronta, Dios nos muestra la verdad, Dios usa su palabra,
usa personas, usa circunstancias, conversaciones en la casa, preguntas de nuestros hijos, un sermón el domingo en la mañana. Y el problema no es que Dios no haya hablado. El problema es que muchas veces no queremos escuchar. Nos molesta la alarma, pero no queremos tratar con el fuego. Nos molesta que nos confronten, pero no queremos tratar con nuestro orgullo. Nos molesta la palabra, pero no queremos tratar con nuestra desobediencia. Decimos, es que el pastor me está tirando indirecta, el pastor es muy regañón. ¿Ah? A veces decimos, sí, hermano, yo también he estado sentado ahí, sé cómo se siente. Y es que a veces, hermanos, dicen por ahí, la verdad no peca, usted lo sabe. Y es que muchas veces hay algo que nosotros no queremos rendir. Entonces hacemos espiritualmente lo mismo que hacemos con el detector de humo. Nos tapamos los oídos. Y no siempre con las manos, sino con excusas. Es que estoy cansado. Es que a mí me criaron así. ¿Verdad? Ya yo sé eso, sí, eso que está predicando, sí, ya yo sé, ya yo lo sé. Eso no era para mí. Si fulanito hubiese estado para aquí, ese sermón sí era para ella. ¿Verdad que lo decimos a veces así? Yo salí como mi papá, ¿verdad? Bien terco. Yo saqué la misma terquedad de mi papá. En fin, hermano, nosotros vamos por la vida arrastrando excusas para no lidiar con el fuego. Simplemente tratamos de desconectar la batería. Pero el hecho de taparse los oídos no cancela la verdad. Hechos capítulo 6 y 7 trata con un hombre llamado Esteban, que dice la Biblia que estaba lleno de gracia, de poder, de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Pero en la misma escena aparecen otros personajes. Hasta el momento nosotros hemos visto en el libro de los Hechos cómo Dios ha hecho milagros, cómo el Espíritu Santo sanó al paralítico, cómo los demonios se levantan contra el pueblo de Dios. Cada vez que algo así sucede, el poder de Dios, la gracia de Dios interviene. Y cada vez que Dios estaba usando a los discípulos, el enemigo empezaba a atacar. Esto no es la excepción, hermano. Este caso aquí no es la excepción. Este pasaje nos va a mostrar una verdad que a veces nos es incómoda. Y yo sé, hermano, esto no es cómodo, pero es necesaria. Y es a veces la dureza del corazón. La pregunta, hermano, aquí no es si nosotros hemos oído de Dios. Estas personas que eran judíos, que estaban en la sinagoga, que le llamaban los libertos, eran personas que habían alcanzado la libertad desde el punto de vista del gobierno romano, pero todavía estaban esclavos del pecado. Usted ve aquí a un grupo de personas que trataron por todos los medios de taparse los oídos. Ellos habían oído de Dios, porque tal vez una persona puede decir, bueno, yo tengo religión. Ellos tenían religión. No se trataba aquí de que si yo conozco la Biblia o si yo conozco las historias bíblicas. Estas personas conocían
de la Biblia, conocían las historias. Ellos eran judíos. Pero la pregunta aquí es, cuando la alarma de Dios suena en mi corazón, como sonó la alarma en el corazón de estas personas, ¿cómo reaccionamos? ¿Tratamos de silenciar la voz del Espíritu o nos rendimos a Cristo? Nosotros tenemos dos opciones. Cuando Dios nos habla, podemos tratar de acallar la voz del Espíritu o podemos ser obedientes a la voz del Espíritu. ¿Qué hicieron estas personas? Vamos a ver aquí cómo esta gente se tapan los oídos. Cómo estas personas realmente no quieren escuchar el mensaje. Veamos. Y ellos se tapan los oídos. ¿Saben de qué forma? Negando la verdad con evidencias claras. Hermanos, si vamos a unos pasajes anteriores, cuando ellos se reunieron en el concilio, ellos mismos dijeron: nosotros no podemos negar estos milagros. No lo podían negar. Fíjense cómo ellos actúan. Fíjense cómo ellos se tapan los oídos ante evidencias claras del poder de Dios. Fíjense. Vean el versículo 8, el capítulo 6, versículo 8. Ellos se dan cuenta del poder de Dios. Vea cómo empieza el versículo 8. Esteban dice que era un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, esto era hartamente conocido. Número 2, ellos no pueden negar la sabiduría y el Espíritu Santo que estaba en Esteban. En el verso 9 dice de que discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de la provincia de Asia. Pero vea el verso 10. Como no podían hacerle frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. No podían negar los milagros, no podían negar que la sabiduría, porque no le ganaban ninguna conversación, ningún tema. Ellos sacaban un tema y Esteban se los rebatía. Y cuando se ven perdidos, ¿qué es lo que hacen? Optar por la mentira. Fíjense cómo opera un corazón cuando decide tapar sus oídos, cuando no quieren escuchar. Están las evidencias, pero entonces empiezan a atacar, que es lo que casi pasa todo el tiempo. Como ellos sabían que eso que estaba diciendo era verdad, no la querían aceptar. Entonces, ¿qué es lo que hace el corazón rebelde? ¿Qué es lo que hace el corazón endurecido? ¿Qué es lo que hace el corazón que no quiere escuchar? Instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Dice que agitaron al pueblo, a los líderes religiosos, a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban, lo llevaron ante el consejo, le presentaron testigos falsos que declararon. Empiezan a usar la mentira, empiezan a usar la manipulación, empiezan a refutar la verdad, a fabricar acusaciones. Esta es la señal de un corazón que no quiere escuchar. ¿Y qué es lo que hicieron después? Vea que dice el verso 13. Este hombre
no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Fíjense las acusaciones. Y nosotros le hemos oído decir que ese Jesús, fíjense, ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Cuando hay un corazón rebelde que no quiere oír la voz de Dios, se refugia en el templo, se refugia en las costumbres, en las tradiciones. Era que mi abuelito era de esta religión y yo sigo la misma tradición, aunque Dios me está hablando por medio de su palabra. Pero prefiero esconderme en la tradición, prefiero esconderme en la religión en vez de oír la voz de Dios. Inclusive, hermano, un corazón rebelde. Fíjese cómo dice el versículo 15. Mire, dice, todos estaban sentados en el consejo, porque lo llamaron al consejo, al Sanedrín. Y dice la misma Biblia acá, que cuando ellos miraron a Esteban, dice que vieron en su rostro como el rostro de un ángel. Y aún así, dice el sumo sacerdote en el versículo 1 del capítulo 7, estas cosas son así. ¿Es verdad lo que están diciendo? ¿Se están dando cuenta, hermano? Acaban de ver en este hombre el rostro de un ángel. Acabaron ellos de ver todo lo que el Señor, los prodigios, la maravilla que Dios estaba haciendo en la vida de Esteban y en la vida del pueblo. Pero cuando hay un corazón endurecido, cuando hay un corazón que no quiere, que trata de frenar la voz de Dios, usan excusas, mentiras, tradiciones, se apega uno a lo material, al templo, pero el corazón vacío. Cuando hay un corazón que no tiene una relación con Cristo, solamente tiene religión. Y por religión, porque todos nosotros tenemos religión en el sentido de creencias, pero yo me estoy refiriendo aquí religión en términos de costumbre solamente. Cuando una persona tiene solamente religión, nosotros pensamos que con eso ya cumplimos con Dios. Con que venir a un culto o ir a una misa ya cumplimos con Dios. Cuando solamente se tiene una religión y no una relación del corazón con Dios, se tiene mucha letra, se sabe muchos versículos como esta gente, que uno aprende mucho, sabe mucho aquí, pero el corazón está apartado de Dios. Cuando uno tiene religión, se aferra al templo, a las cosas visibles, a la tradición, pero no en lo espiritual. Yo quisiera que nosotros pensáramos, y yo lo voy a hacer junto con ustedes en el día de hoy. Y yo estoy tratando de silenciar la voz de Dios, o yo me rindo a Él. Vamos a ver. La segunda característica de un corazón que tapa sus oídos. Y una de las características es que repite el mismo patrón de sus padres. Y lo voy a decir con todo respeto. Vea aquí, porque aquí hay 4 acusaciones que se le hicieron a Esteban. 4 acusaciones y todas ellas eran serias.
cualquiera de ellas lo condenaba a muerte. Yo quiero que entendamos esto. Como el pasaje es demasiado largo, que va del versículo 2 al 53, lo que yo he hecho es sintetizar esas acusaciones, pero noten, porque aquí hay algo sumamente interesante. Esto no es una historia aburrida, créame. Esta es, cuando él empieza a hacer toda la historia, Esteban estaba siendo lleno del Espíritu Santo y empieza a defenderse de las acusaciones, pero a la misma vez acusa a los acusadores, que fueron sus padres, y los acusa a ellos. Entonces él usa la acusación y se la voltea a ellos. Fíjense, la primera acusación es blasfema contra Moisés. ¿Y qué es lo que hace Esteban? Esteban dice, no, yo no rechazo a Moisés. Él lo presenta, si lee la historia, lo presenta como que Moisés era un hombre poderoso en palabras y en obras, como enviado por Dios, como gobernante, como libertador, que recibió palabras de vida para dárnoslas a nosotros, le dice. Pero ¿qué es lo que hace Esteban? Ustedes me están diciendo a mí que yo estoy ofendiendo a Moisés. Los papás de ustedes fueron los que ofendieron, blasfemaron a Moisés. ¿A quiénes ustedes, sus padres, los rechazaron? Sus papás, sus abuelitos, sus tatarabuelos no quisieron obedecer, sino que desecharon a Moisés. Y ahí está la historia, cómo el pueblo se rebelaba vez tras vez contra Moisés, que Moisés ya no sabía ni qué hacer con la rebeldía del pueblo. Y ustedes me dicen a mí que yo soy el que está irrespetando a Moisés, y sus padres lo hicieron. Y le dice en el versículo 51, y así como sus padres, así mismo son ustedes. Oh, wow, fuerte, hermano, estamos hablando aquí que él estaba en el Sanedrín con los meros, con los gobernantes, con los que lo podían matar. Pero fíjese qué valor el Espíritu Santo da a Esteban cuando es lleno del Espíritu para decir la verdad, no importa si le costara la vida. Sus papás y ustedes irrespetaron a Moisés. La segunda acusación, usted está blasfemando contra Dios. Esa era la segunda acusación. ¿Qué es lo que hace Esteban? Dice, no, Esteban le da la gloria a Dios. Blasfemar contra Dios. Blasfemar quiere decir insultar a Dios. Y dice que yo insulto a Dios. Claro, todo eso era mentira. De esas acusaciones, sus padres ofendieron a Dios. Sus padres mataron a los profetas, los persiguieron a los profetas. Y le hace una pregunta que es sumamente interesante, se la hace en el versículo 52 del capítulo 7. Escuche bien esta pregunta. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus papás? Dígame, nada más que dime uno al cual sus padres no persiguieron. Y ustedes me están diciendo a mí que yo estoy ofendiendo a Dios, cuando sus papás ofendieron a Dios, porque cuando Dios le mandó, los profetas los persiguieron y los mataron algunos de ellos. Ustedes, sus papás, mataron a los que anunciaban la venida de Cristo. Mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo. Eso lo hicieron sus padres. Falta de respeto a Dios. ¿Quién le ha faltado el respeto a Dios? ¿Yo o sus papás? Y le dice, ustedes están haciendo lo mismo que hicieron sus papás. Ustedes también, me encanta esa frase en el versículo 51, capítulo 7. Ustedes también resisten al Espíritu. El Espíritu Santo le está hablando al corazón y ustedes están resistiéndose a la voz del Espíritu, igual que hicieron sus papás. Mi querido hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado aquí.
Porque hay ejemplos que nuestros padres nos han dado que son muy buenos, pero hay otros que como hijos no podemos repetir. Hay errores y todos los cometemos. Todos los padres cometemos, pero hay que tener el discernimiento espiritual cuando habla la voz de un padre y cuando habla la voz del Padre Celestial. Entonces nosotros no podemos resistir a la voz del Espíritu. Dice, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Sus padres mataron a los que anunciaban la venida del justo de Cristo y ustedes mataron al justo. Mire qué cosa más tremenda. Sus papás mataron a los profetas que hablaban de la venida del justo y ustedes son de la misma calaña y aún peor porque ustedes mataron al justo. De la cual ustedes, mire qué valentía, wow, ustedes fueron entregadores y asesinos. Vale. ¿Cuál fue la tercera acusación de que él blasfemaba contra la ley? Esteban se defiende y dice, no, la ley son las palabras de vida, no la desprecia. Pero le dice, ustedes me están diciendo a mí que yo estoy ofendiendo a la ley, a la palabra de Dios, cuando sus padres no la quisieron obedecer, sino que la desecharon. Y ustedes, judíos, recibieron la palabra de Dios por medio de ángeles. Yo no sé si usted sabía eso, que cuando se entregó los 10 mandamientos, los ángeles ayudaron a la entrega de la palabra de Dios. Ustedes recibieron la ley por medio de ángeles. Ángeles que se le aparecieron y aún así no la obedecieron. Y me dicen a mí que yo estoy ofendiendo la palabra de Dios. La cuarta acusación, que él estaba ofendiendo el templo. Y dice en contra, que está hablando en contra de este santo, de este lugar santo. Oiga, muy piadosos. Si usted le oye el tono, usted diría, wow, cuánto amaban a Dios. Pura mentira, hermano. Y decían, y Jesús de Nazaret va a destruir este templo. La acusación. Pero yo quiero que note algo aquí, hermano. Esteban dice, sí, en el Antiguo Testamento Dios dio tabernáculo. Sí es cierto que David quiso hacerle un templo a Dios, pero Salomón finalmente lo llevó a cabo. Sin embargo, ¿qué es lo que hicieron sus padres? Bueno, ve ahora cómo se la voltea. ¿Qué hicieron sus padres? Se hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo. En las obras de sus manos sus padres se regocijaron. Llevaron al tabernáculo en el Antiguo Testamento a Moloc, un ídolo, figuras a las cuales ustedes estaban adorando. Y Esteban le dice, ustedes adoran al templo y no al Dios del templo. Porque usted ve en su defensa cómo el mismo Dios dice, al Altísimo no habita en templos humanos. ¿Se dan cuenta, hermano? Cuando el corazón está desviado de Dios, se enfoca en el templo, en la estructura, en lo material. Y Dios dice, un momentito, vamos a parar aquí. ¿Acaso yo habito en un templo? ¿Qué casa tú me vas a edificar en la cual yo quepa? Si Dios es eterno, mi querido hermano. ¿No hicieron mis manos todas estas cosas? ¿Por qué nosotros nos aferramos a las cosas materiales y pensamos que con ellas solamente vamos a agradar a Dios? Si Dios lo hizo todo, ¿qué pide Dios de ti? Que tu corazón sea humilde delante de Él. ¿Qué es lo que pide Dios de mí? Que yo sea humilde. Que yo no me regocije en este templo, que yo no me regocije en cosas materiales, sino en cómo está mi corazón delante de Él. Yo le estoy hablando a ustedes, yo me estoy hablando a mí. Amén.
Así que no piense que yo lo estoy regañando. Yo estoy meditando, yo estoy pensando en voz alta cómo a veces nuestros corazones se desvían, cómo a veces nos hacemos resistentes. Y él le dice, ustedes han puesto los ojos en el templo aquí en Jerusalén. Mire cómo le dice, muy sutil, hermano, muy tremendo. ¿Saben qué? Dios apareció a Abraham en Mesopotamia, no en Jerusalén donde ustedes tienen templo. Dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. ¿Qué le está diciendo? Dios no habita en el templo de ustedes. Dios habita en cualquier lugar donde haya un corazón que le quiera escuchar. Dios, dice, apareció en Egipto a José. ¿Por qué? ¿Porque José le hizo un templo? No, porque José tenía un corazón como para Dios. ¿Y por qué Dios bendijo a José? ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Es la presencia divina que en el corazón de José, porque José era un hombre obediente a la palabra de Dios, y Dios lo usó grandemente, y Dios lo puso sobre los tesoros de los egipcios, porque su corazón era un tesoro. Su corazón era un tesoro que latía al mismo ritmo del corazón de Dios. Era un hombre que temía a Dios, y por eso Dios lo usó. Y Dios también te puede usar a ti, me puede usar a mí, mi querido hermano. Si nosotros somos sensibles cuando Dios me habla y me dice, estás mal aquí, yo le digo, sí, Señor, es verdad, yo necesito arrepentirme en esta área. Y Dios me va a usar a mí y te va a usar a ti, como usó a Josué, como usó a José, como usó a los profetas. Y vas a ser de bendición cuando tú y yo rindamos nuestro corazón. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Dios se le apareció a Moisés en el desierto, no en un templo, en el desierto. Allí en el desierto. Dice, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Y le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Hermanos, lo importante no es el lugar al que uno llame santo, sino si el santo realmente mora allí, vive allí. Mi casa, tu casa, puede ser un templo si Dios mora allí. No depende qué tan bonita, qué tan lujosa sea. Si Cristo habita allí, si Cristo reina en ese hogar, todas las cosas te saldrán bien. Todo te va a salir bien, porque su presencia va a estar en ese hogar. Su presencia va a estar con tus hijos. Su presencia va a estar en tu trabajo. Su presencia te va a dar discernimiento. Pero eso es cuando hay un corazón que está rendido a Él. No, hermano, no fue la arena del desierto, ni el calor del desierto lo que hizo santo el lugar, sino fue la mismísima presencia de Dios allí. No son las piedras, no son los micrófonos, no son los equipos. Todo eso es bueno. Es la presencia de Dios en el corazón. Hermanos, yo he oído algunos hermanos que hablan de maldición generacional. ¿Lo han oído? Y piensan que uno tiene que cortar esas maldiciones. Bueno, esto es un tema que no es de este sermón, pero dice Ezequiel capítulo 18, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. Y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Así que olvídese de eso de maldición generacional. La maldición no viene
porque Dios ya puso una maldición sobre tu familia o sobre mi familia. La maldición viene cuando nuestro corazón se resiste a la voz de Dios. Y es que cuando nosotros nos tapamos los oídos y tenemos religión, tenemos costumbre, adoramos a hombres, adoramos a pastores, a predicadores famosos por el internet y no al Dios de ellos, nuestro corazón está endurecido y tapamos nuestros oídos cuando repetimos la palabra de Dios, pero no la vivimos. Nos tapamos los oídos cuando ponemos énfasis en el templo, en el ritual, en la liturgia y no en el Dios del templo. Nos tapamos los oídos cuando decimos, es que siempre lo hemos hecho así. Porque amamos las tradiciones, amamos las costumbres. Porque ese corazón ya está desconectado de Dios. Cuando no rendimos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra religión a Cristo, tarde o temprano, hermano, va a suceder lo que viene a continuación. Y es, vamos no solamente a resistir la verdad, ahora vamos a repetir lo mismo que esta gente hicieron. Por eso yo le digo, hermano, no seamos tan pronto para tirarle piedra a esta gente, porque muchas veces yo actúo como ellos en cierta manera. Muchas veces usted y yo actuamos de la misma manera, en otra forma, sí, pero lo que está detrás es un corazón no rendido. Vea cómo termina esta parte. Dice que cuando Esteban terminó de dar aquel discurso lleno del Espíritu Santo, ¿cuál fue la reacción de ellos? ¿Usted cree que ellos no entendieron lo que Esteban le estaba diciendo? Yo le voy a decir algo, hermano. Ellos lo entendieron muy bien. Y como lo entendieron muy bien, miren cómo reaccionaron. Al oír esto, rechinaron los dientes y se enojaron mucho contra él. Cuando tú oyes la palabra y entonces lo que te da es coraje, rabia, ahí ese corazón está endurecido, ese corazón está resistiéndose a la voz del Espíritu. La verdad no los quebranta, los enfurece. ¿Se dan cuenta cómo ellos reaccionan? Su corazón estaba resistiendo al Espíritu. La palabra puede producir arrepentimiento en nosotros o puede revelar endurecimiento. ¿Está la palabra produciendo endurecimiento o está provocando arrepentimiento? Cuando la verdad toca uno de nuestros ídolos, el corazón no humillado se enfurece. Porque me dijiste algo y me enojo porque aunque no lo digas, sé que lo que me estás diciendo es verdad. Y por eso me da coraje que me digas lo que yo sé que es verdad. Por eso me enojo, porque es verdad. Pero esa es la reacción. ¿Enojarse? No, la reacción es cambiar. La reacción debe ser arrepentirse. Y no solamente fueron contra de Esteban, realmente estaban yendo contra Cristo. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró la mirada en el cielo y vio, dice la palabra, la gloria de Dios y a Jesús de pie, escuchen esto, de pie a la derecha de Dios. Y dijo Esteban, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo tan maravilloso! Hermanos, tal vez usted no entienda qué cosa significaba ponerse en pie. Porque ¿por qué no dice aquí que Jesús estaba sentado? Dice que se puso de pie. ¿Saben por qué? Porque en la antigüedad, cuando un rey
o un juez se ponía de pie, era para honrar o para dar la bienvenida a alguien importante. En pocas palabras, cuando Cristo está de pie, está levantándose para recibir y a honrar al primer mártir de la vida cristiana. Dar la bienvenida a Esteban al reino de los cielos. Eso es lo que está hablando ahí. Gloria a Dios. Pero ellos se oponen, no solamente Esteban, se oponen incluso a la misma revelación de Cristo. ¿Y qué es lo que hacen? Atacan al mensajero. Entonces ellos, gritando con voz en cuello, se taparon los oídos. Vea lo que dice el verso 57, hermano. Véalo ahí. Se taparon los oídos y no querían oír. ¿Se está dando cuenta, hermano, de la dureza de corazón? Nos estamos dando cuenta. Yo a veces me maravillo cómo el corazón humano puede endurecerse tanto. Se taparon los oídos como queriendo decir: yo no quiero oír nada más. Y todos a una se abalanzaron contra él. Lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron su manto a Pablo, Saúl, que en ese momento no era cristiano, mientras los apedreaban. Vea esta historia. Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dice: cuando hubo dicho esto, murió. De la misma manera que Cristo. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta este pecado. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y ve a Jesús exaltado. Ellos resisten al Espíritu, pero Esteban lleno del Espíritu. Qué contrastes, ¿eh? Miran a Esteban con odio. Esteban mira a Cristo y lo ve a ellos con compasión. El espíritu que ellos resisten es el mismo Espíritu Santo que sostiene a Esteban a la hora de la muerte. Hermanos que estamos aquí, con esto vamos a concluir. ¿Estoy yo o está usted resistiendo a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo? Hermano, ¿qué le parece si en esta semana hacemos un ejercicio? En vez de decir o preguntar: ¿fuimos a la iglesia? Preguntémonos: ¿qué verdad yo necesito obedecer? ¿En qué áreas yo estoy siendo duro? ¿En qué área mi corazón se está endureciendo? Como padres, los padres que están aquí, hay algo que Dios nos está pidiendo corregir como padres. ¿En qué área nosotros todavía tenemos que crecer como padres? Que nuestros hijos muchas veces nos lo dicen y ofrecemos resistencia en nuestro corazón. Como matrimonios, ¿hay alguna conversación que estamos todavía queriendo evitar? ¿Hay algún tema en el cual todavía estamos siendo duros como esposos y las esposas? ¿En qué área yo me estoy resistiendo? El Espíritu Santo me está hablando por sermones, por hermanos. ¿Y en qué área yo me estoy resistiendo? Señor, no queremos tapar nuestros oídos. Muéstranos, Señor, en qué áreas nosotros debemos de rendirnos. Esa debe ser nuestra oración. Y si tú estás aquí y no conoces de Cristo, tal vez hoy te das cuenta que has estado silenciando la voz de Dios, que has oído de Cristo, has estado cerca de cosas religiosas, has sentido la alarma de Dios en tu corazón, pero tal vez no te has rendido. Dios no quiere que una religión tape tus oídos. Dios quiere tu corazón. Por eso dice la palabra: dame, hijo mío, no tu religión, dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu corazón,
tu corazón rendido a Cristo. Eso es lo que Dios te pide, un corazón rendido a Cristo. Eso es lo que Dios me pide a mí. El justo que ellos rechazaron es Cristo Jesús, que fue crucificado por pecadores como nosotros. Él murió, Él resucitó, Él está ahora a la diestra de Dios y hoy te llama para que te humilles y te llama para que te salves. No salgas de aquí con culpa, porque la culpa pues simplemente no sirve mucho si no hay arrepentimiento. Arrepiéntete, entrégate a Cristo, ríndete a Cristo, ríndete a Él. Y si tú necesitas oración, vamos a estar aquí al final para ayudar y orar por ti. Pero no sigas apagando la alarma. Hoy es un día de rendición. Hoy es un día donde nosotros tenemos que meditar. ¿Cómo está mi corazón? ¿Dónde estoy yo siendo resistente a la voz de Dios? Y ser humilde. ¿Qué pide Dios de ti? Que haga justicia, misericordia y que seas humilde delante de Él. Padre, este pasaje es un gran recordatorio de cómo personas que supuestamente sabían mucho de la Biblia, que supuestamente tenían religión, pero sus corazones estaban tan endurecidos, tan endurecidos. Se llamaban los libertos, pero estaban presos. Padre, yo te pido por esta congregación y te pido por mí. Perdónanos, Señor. Hoy nosotros queremos rendir nuestros corazones a ti. Señor, revélanos por medio de tu Espíritu qué áreas necesitan entrega, qué áreas necesitan rendición, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por todos nosotros, por los hermanos que no están aquí, que el Espíritu Santo habla en nuestro corazón, pero que en vez de hacernos duros, que nuestro corazón se ablande en humildad para reconocer. Si tú estás aquí y quieres entregarte a Cristo, yo no te estoy pidiendo que tú cambies de religión. No, eso no es el mensaje y espero que lo hayas entendido. Dios quiere tu corazón. ¿Quieres entregar tu corazón a Cristo? Ora conmigo ahí, dile: Señor Jesús. Díselo así con tus palabras, Él te va a escuchar. Dice su palabra que donde están dos o tres, Él está aquí en medio de nosotros. Dile: Señor Jesús, yo me entrego a ti. Yo rindo mi corazón para que tú me cambies, para que tú me hagas una nueva persona. Dile ahora sí, dile, pero que te salga de tu corazón. Dile: yo creo que Jesús murió al igual que Esteban, pero aún más, dile, para pagar por mi pecado. Por lo tanto, yo hoy, dile así, yo hoy lo acepto como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.